Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les tengo un video actualizado de cómo yo me remuevo las uñas de Deep Powder. Yo hice un video parecido hace aproximadamente 3 años. Si lo quieren ver, se los voy a dejar en la esquina superior derecha. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar una lima. Esta creo que es de 100-180 y vamos a limar todo el top coat. Especialmente si utilizamos top coat en gel, ya que el top coat es una de las capas más difíciles de remover. Entonces es mejor limarlo. Y esto lo vamos a hacer con las 5 uñas y vamos a dejar todas las uñas súper mate para asegurarnos de que no quede nada de top coat en la uña. Para removerme las uñas, yo normalmente utilizo la acetona de Rebel Nail, que es 100% acetona. Es sumamente importante utilizar 100% acetona, ya que si no se usa 100% acetona, te vas a tardar muchísimo tiempo en remover el deep powder o las uñas de gel. Como muchos de ustedes saben, la acetona puede resecar un poquito la piel. Entonces, para proteger la piel de las cutículas y de los dedos, yo recomiendo utilizar aceite de cutícula o puede ser cualquier otro aceite. Por ejemplo, puede ser aceite de coco, aceite de almendras. Y me lo aplico en el área de cutícula, así como también en toda la piel de los dedos en donde va a tocar la acetona. De esta manera no solamente hidrato todo el dedo, sino que también lo protejo de la acetona. Ahora vamos a agarrar nuestra bolsita, esta es de IKEA, y vamos a echar la acetona dentro de ella. Yo normalmente no echo mucha acetona, sino lo suficiente para sumergir mis uñas en la acetona. Para utilizar la menor cantidad de acetona posible, yo lo que hago es ponerla en una esquina de la bolsa como lo estoy mostrando. Entonces ahora necesitamos el bol con agua caliente y metemos la bolsa con acetona dentro del agua caliente y sumergimos nuestras uñas en la acetona. Esta agua tiene que estar lo suficientemente caliente para que acelere el proceso de la acetona, pero que no te queme la piel. Si ustedes ven que meten los dedos en la acetona y está súper caliente, dejen que se fríe el agua un rato. Pero tampoco pueden dejar que el agua se enfríe porque entonces les va a tardar mucho más tiempo en retirar el producto. Aquí pueden ver el proceso en dos ángulos, uno desde la parte de arriba y el otro desde un lado. Esto lo hice para que tuvieran una idea mejor de cómo yo me remuevo las uñas. Y como pueden ver, yo lo que hago es frotar mis uñas con la punta de los dedos o la yema de los dedos para ir retirando el producto. Otra cosa que se debe hacer es cerrar la bolsa, tal cual y como lo estoy mostrando en el video, para que no se evapore la acetona. La acetona se evapora súper rápido y si dejamos la bolsa abierta, no va a actuar y no va a remover el producto rápido. Una de las cosas que más me comentaron en el video que hice hace 3 años sobre cómo remover el deep powder fue que la acetona es mala para la piel, que la reseca, que daña las uñas, que causa alergia y muchas otras cosas. Si tú sabes que a ti la acetona te hace daño, te da alergia, te causa irritación, no uses este método. Tienes que buscar otro método. Por ejemplo, el de limar con el torno, o también puedes usar Peel Base y despegártelas con el Peel Base. En fin, tienes que utilizar otro método. Este no lo puedes utilizar. Este método solamente puede ser usado para las personas que no le hace daño la acetona. A mí particularmente no me hace daño para nada. Mis uñas están igualitas que antes y mi piel también igualita. Sin embargo, siempre es importante utilizar aceite de cutícula para hidratar todo el área. Entonces, repito otra vez, si a ti te hace daño la acetona, te reseca la piel, te daña las uñas, no puedes utilizar este método. También otras personas me preguntaron si este método funcionaba para uñas de gel. Y sí funciona, pero en vez de frotar las uñas con la yema de los dedos, lo que tienes que hacer es frotar las uñas con, por ejemplo, un palito de naranjo o un empujacutícula. Esto lo debes hacer cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 30 segundos. Sin embargo, para uñas de gel yo recomiendo mejor el método del papel de aluminio con algodón o el removedor mágico. Que por cierto, también les grabé un video de cómo utilizar este removedor mágico y qué pienso yo sobre él, que se los voy a subir después de este video. Para las uñas de deep powder yo no recomiendo el método de el papel de aluminio y el algodón, ya que te va a tomar muchísimo tiempo en retirarte todo el producto. Para poder retirar el deep powder es mejor estar frotando las uñas continuamente como lo estoy haciendo en el video y así se va desprendiendo todo el polvo.
Además que el agua caliente hace que la acetona disuelva todo el Dip Powder súper rápido. Después de estos pocos minutos pueden ver que el Dip Powder se ha desprendido casi completamente de mis uñas. Sin embargo, lo voy a dejar unos minutos más para removerlo completamente. Si tú quieres retirar el Dip Powder de tus dos manos, puedes utilizar dos contenedores de agua con dos bolsas y así te la remueves al mismo tiempo, o luego de terminar de quitarte las uñas de una de las manos, lo que tienes que hacer es recalentar el agua y por supuesto cambiar la acetona y luego seguir los mismos pasos que expliqué anteriormente. Aquí les voy a mostrar cómo quedó la acetona y se puede ver el color del Dip Powder, que era gris, y el glitter en el fondo de la bolsa. Por favor, recuerden que esta acetona no se debe tirar por el bajante del agua, ya que puede dañar las tuberías de tu casa. Yo lo que hago es dejarla en la bolsa y se evapora sola. Y así es como yo me remuevo el Dip Powder de mis uñas naturales. Como pueden ver, no hay ningún daño en mis uñas ni en la piel. Sin embargo, como dije anteriormente, no todos somos iguales y si tú sabes que la acetona te hace daño, por favor no uses este método. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas los diseños de uñas que me hago. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios de abajo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.